Aquí en México están permitidos los campos de exterminio, el narcotráfico, los asesinatos, las desapariciones, la impunidad, la corrupción, el nepotismo, el plagio de tesis, pero los portaplacas, esos sí no están permitidos. Pero nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. Pues no quieres gastar el agua, Pues no me baño, pues no. sí. Qué fácil. Pues carnal, si vamos a dar una vuelta, pero no quiero gastar gasolina. Pues no vamos. Pues no, pues mejor no. No, aparte se van a gastar tus llantas, güey. No, mejor son vamos. nuevas. Pues vamos caminando. Sí. ¿Cómo ves, Chano, las mamalonas? Están perrones, Están con carnalito. madre, Está ¿verdad? con todo, carnalito. Pero no quiero gastarlas. Pues no te las pongas, carnalito. Ah, sí es cierto, pues Sí, ¿para qué las ando igual yo las trayendo? cuido mucho, mis mamalonas. Sí. Pues, Vámonos. vámonos. ¿Así? Ay, es que no quiero gastar mi billete. Pues no lo compres, carnalito. Sí es cierto, ¿verdad? Pues sí, no lo compres. Ay, sí, Yo es cierto. igual. ¿Para qué me canso? Mejor no trabajo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche tengan todos ustedes en este día, en esta nuevo fin de día para la gran mayoría de nosotros, en donde tristemente, de verdad, hay amigos que me preguntan, y lo hemos comentado antes, gente con la cual yo platico, gente que nos sigue. Aquí, como ustedes saben, en este canal, aquí no es necesario suscribirse. Es un reflejo extraño de las redes. Al mismo tiempo es una maravilla, es una belleza. Las redes sociales, las aplicaciones, porque son una forma de tener el pulso de todo, desde gobierno hasta la ciudadanía, en tiempo real y con datos, ¿no? Con datos personales, que al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, acaban siendo los mejores datos. El gobierno nos puede llenar de información en estas marraneras de todos los días, pueden intentar utilizar las cifras, manejar, acariciar, y como ustedes gusten los números, ¿no? La realidad es que no los datos, sino la vida misma nos dice cosas completamente distintas, ¿no? Mi buen amigo Miguel Quintana hablaba en un video el día de hoy por la mañana que veía de él, de que él decía es que para hablar hay que conocer. Y en algunos casos le doy la razón. En muchos no. Porque es como si ustedes quisieran hablar de Gaza, del pleito de Gaza e Israel. Pues yo no veo la necesidad de que ustedes tengan que trasladarse a Gaza e Israel, o Ucrania y Rusia, como para poder hablar al respecto. Yo creo que es más que evidente lo que hoy día está pasando en estos lugares, ¿no? Y nadie lo pone en duda. Insisto, no necesitamos estar ahí. Hablaba mi buen amigo Miguel y decía él, el aeropuerto, por ejemplo, no se paran ni las moscas. No hay ni cucarachas porque no hay ni qué comer, ¿no? Ah, pero está hermoso, está muy bonito el aeropuerto. Y esta discusión yo la tenía alguna vez con un muy buen amigo que le decía yo, bueno, ¿a qué le llamas bonito? Porque bonito, como bueno, como ideal, son percepciones personales. Si yo como arquitecto voy a este lugar, es más, una central de camiones tiene mucho más arquitectura a veces que esta basura. Cuando yo veo techos de lámina que parecen puestos de estos esquineros que están a lo largo de todo el país, ¿no? Donde venden tortas, donde venden tacos, o sea, porque es ese tipo casi de lámina, ¿no? Cuando yo veo ventanales, por ejemplo, como en los de este lugar, sin mayor diseño, sin mayor función
que el de cubrir simplemente de la inclemencia del tiempo, pues francamente me parece de una mediocridad excesiva, ¿no? Cuando a mí me presumen unos baños, que son unos baños como en cualquier otro, nada más que tienen ciertos personajes de lucha, me parece que por lo menos, pues estamos hablando de una cultura popular, sin mayor ciencia ni mayor nada, ¿no? Cuando yo veo un lugar tan vacío, pero eso sí carísimo en estacionamientos, en el acceso a pues ya me parece que es casi de tercer mundo, ¿no? Porque a mí me tocó, conociendo Estados Unidos y viviendo en Estados Unidos por muchos años, es increíble ver cómo, por ejemplo, a veces los mexicanos perdemos de vista las partes más importantes, ¿no? Una esencia básica, pero que obviamente no conocemos. Ustedes pueden llegar al mejor hotel de Las Vegas, esto en el Strip, pudiéramos hablar de Mandalay Bay, podríamos hablar de Caesars Palace, podríamos hablar de Luxor, podríamos hablar del hotel que ustedes quieran, el Wynn, Encore, podríamos hablar de cualquiera de esos. Y es increíble porque ustedes pasan al ballet parking, dejan su coche y se lo llevan. Pero ustedes no tienen que pagar nada. Fuera de la propina que ustedes le quieran dar a las personas que atienden, el estacionamiento no les cuesta. El servicio de aeropuerto a los hoteles, por ejemplo, mayormente es gratuito y es de los hoteles hacia los aeropuertos. En este caso el aeropuerto en McCarran es completamente gratuito por parte del hotel, ¿no? ¿Y qué sucede? Que aún mexicanos que visitan, por ejemplo, Las Vegas, se acostumbran a esto y saben que es así. Pero en México nos acostumbramos que nos cobran hasta el estacionamiento del súper. Y la pregunta es, ¿por qué? Insisto, la cuestión de muchas de estas cosas, que el tren de Maya es una belleza. No, discúlpenme. Una belleza el tren de Japón, ¿no? Una belleza los tranvías, inclusive en Rusia, que son transporte, ¿no? Maravillosos trenes, hermosos, bien cuidados, limpios, funcionales, económicos. Y decía yo con estos amigos que platicaba, digo, es que ¿cómo hablas bien de algo cuando has tenido la oportunidad de visitar algunos lugares en el mundo y te das cuenta que a pesar inclusive de sus problemas, ahí sí son mayores los aciertos, ¿no? Sale una loca pseudocientífica que dice ser la gobernante de este país, y digo dice porque yo no lo tengo muy claro que realmente lo esté haciendo. Yo lo que veo es que todos los días está en un programa de variedades de estos como los del canal 3, en la mañana, o el canal 2 o el canal 13. Y yo me pregunto, ¿y esta loca a qué horas trabaja? Porque nos presumían carreteras, nos presumían obras, ¿cuáles? Yo no recuerdo en el sexenio pasado siquiera una carretera. Ah, bueno, sí, la de Badiraguato, la de la costa de Sinaloa, que va para Ensenada y toda esta zona, todo por la costa, ¿no? Una carretera que sin duda los cárteles agradecen tremendamente, no así la ciudadanía. Lugares como Guaymas, que yo tuve el gusto de conocer hace muchos años, mi papá trabajó aquí en Guaymas, Sonora, que era una belleza, un tanto virgen todavía. No, ahora es un lugar que hay de ti donde te vayas a meter porque igual y no regresas, ¿no? Se nos presume seguridad en muchas cosas, pero la inseguridad en el país está
Ya que digo de miedo, de terror, bueno, Anabel, esta muñeca, no se metería a Sinaloa, ni se metería a la zona del cartel Jalisco Nueva Generación por miedo, ¿no? Y no exagero. Pero ellos hablan de que todo va maravillosamente bien. Acabamos de ver unos asesinatos en esta zona de Jalisco donde ya hasta letreros le dejan a Harfuch, ¿no? A ver, vente a meter acá con nosotros, ven a hacer cosas con nosotros acá directamente tú. Y vamos a ver si sales, ¿no? Ah, pero dice la loca que no, que todo está muy bien. Que ella no va a iniciar una guerra contra el narcotráfico y que ella no va a pelearse de esta forma abierta como lo hizo Calderón con el crimen organizado, ¿no? Y entonces, ¿qué van a hacer en cuestiones de seguridad? Una refinería que ya en vez de estar trabajando y generando combustible, está generando contaminación en las playas de Tabasco, ¿no? En donde nadie sabe nada. Casualmente, ¿no? Un tren que, como dicen, ha matado más jaguares que personas transportadas, ¿no? Pero no son solo jaguares. Es un ecocidio en aves y otras especies, ¿no? El tren que no iba a tirar ni un solo árbol. No, nada más tiró como 10 millones, ¿no? Y la madera terminó en China con el dinero en las bolsas del anciano delirante, ¿no? Mucha gente me dice, Alex, ¿tú crees verdaderamente esto? Igual y no esté totalmente en las bolsas, porque mucho de este dinero sirvió, y no tengo duda de ello, en campañas anticipadas, en promoción anticipada, en espectaculares, en todo lo que sea promoción de la secta de Morena. Pero algo que en el fondo, damas, caballeros, me gusta, es que la información, como yo lo he dicho, y la verdad, siempre, como corcho en el agua o como madera, como ustedes quieran, termina flotando. Para después, efectivamente, porque un día comentaba esto con buenos amigos, me decía, sí, pero al igual que la madera, que en un principio flota, eventualmente acaba hundiéndose al saturarse de agua. Y tiene toda la razón. Y ese es el problema, que este símil que yo hago con la verdad, es que así funciona. La verdad, como la madera o el corcho, efectivamente suben, flota, para tristemente después hundirse y llevarse toda la información, toda la realidad de las cosas al fondo del mar, del lago, de un río, de lo que ustedes me digan, ¿no? Pero tiene un tiempo en el cual flota y se está a la vista de cualquiera, para después dar paso, insisto, al olvido. Y al ya no verla, termina hundida. Como la verdad. Un gobierno que hace exactamente esto, surge la verdad, la minimiza, dicen 2, 3 cosas, la gente no lo cree, la gente cree lo que quiere creer a final de cuentas con lo que se les presenta. Y la verdad se hunde y desaparece. Ahí va a quedar siempre. Hasta que alguien, como pasa con todo esto, llega y hace que resurja, ¿no? Barcos hundidos, por ejemplo, que ahí están, son madera, pero están hundidos. ¿Por qué? Por las condiciones propias de estos productos, de estos elementos, ¿no? Pero si alguien quiere sacarlos, como el Titanic, por ejemplo, pues es cosa de llegar a ellos y exhibirlos con una cámara, como lo hizo, por ejemplo, este señor Cameron, ¿no? Ahí está. Todos lo hemos visto. Lo utilizó hasta para su película, ¿no? Y todos sabemos que ahí está. Y muchos investigadores han utilizado todas estas imágenes para ver qué fue lo que pasó. La verdad, de alguna manera, ahí está. Destruyéndose, pero ahí está. La política es un poquito lo mismo. Creen que dando cifras alegres, creen que negando, creen que
percibiendo las cosas desde otra perspectiva, la gente vamos a caer en esas mentiras. Y sí que mucha gente cae. Yo les he estado compartiendo, como les he dicho constantemente, videos al principio de mi intervención. Véanlos de verdad. Son muy, muy interesantes. No son videos míos, son videos que la gente, que la ciudadanía de México y el mundo, en base a su percepción, en base a lo que ven, en base a lo que ellos están sintiendo, hacen. Y estos trabajos son increíbles, son maravillosos. Y son más que elocuentes, ¿no? Por eso en este canal no necesito que se suscriban al canal si no quieren. Finalmente no es la intención. Yo no busco, como se los he dicho en muchas ocasiones, vivir de esto. Yo vivo de otras cosas. Mi trabajo es otro completamente distinto, en donde yo genero una economía. Este trabajo es buscando este acercamiento con ustedes, que ahora no se puede tener físicamente, porque a mí también me han criticado mucho. Quieres ser un candidato a la presidencia, pero no sales a interactuar con la gente. No, yo interactúo con la gente en muchos sentidos, y cuando salgo al interior de la República, claro que lo hago de forma muy discreta. ¿Por qué de forma muy discreta? Porque nada más ustedes contabilicen desde el año pasado los muertos, que son más de 100, políticos que se atrevieron a hablar directamente y hacer proselitismo fuera de la secta de Morena y fuera de los grupos políticos tradicionales, ¿no? De hecho, todos estos muertos fueron prácticamente de personas de partidos políticos, ¿no? No, los candidatos independientes, en la primera que hiciera yo un meeting o intentara yo hacer una reunión, así sea en una placita de un pueblo por allá alejado con 1000 personas, me quitan la vida, pero botado de risa, ¿no? Y las redes y los medios electrónicos llegan a mucho más gente y pueden llegar a mucho más gente. Es por eso que yo intento una vez más por este medio lograr ese objetivo. Mi objetivo es ese. No de vivir de la monetización de los canales. No de vivir de presentarles un material X y que ustedes se suscriban y que yo les deje aquí abajo en la caja de los comentarios mis cuentas de banco y me depositen dinero, ¿no? No. Y por eso los he dicho, no se quieren suscribir, no se suscriban. ¿Quieren dar like al video, a este trabajo de comunicación de su servidor? Gracias, en verdad. Este sí nos funciona para llegar a más gente. Puedo pagar inclusive para que mi material sea recomendado y sea más promocionado, sí, sin duda. Pero mi intención no es esa. Mi intención es tratar, o por lo menos buscar el apoyo de todos ustedes y que sean ustedes el que compartan. Pero tengo claro, porque tengo clarísimo que cuando veo que hay gente que ya está hablando de que Colosio puede ser la opción, de que Marcelo Ebrard podría ser el próximo candidato en el 2013, no, ya a veces me hace perder un poco la esperanza. Yo no la pierdo jamás, ¿eh? Yo estoy claro que el cambio puede ser posible y de hecho es necesario. Pero si ustedes, muchos de ustedes no lo creen, pues sigan con lo mismo de siempre, ¿no? El malo por conocido y no el bueno por conocer. Ayer platicaba yo con mi esposa y me decía, no, pues es que a partir de los 35, que estábamos hablando de lo del Papa, a partir de los 35 un sacerdote puede ser Papa. Le digo, no, estás como loca, ¿no? Le digo, no, de ninguna manera, pues esto no es política, ¿no? Para poder llegar a ser Papa, o sea, los papas más recientes, estamos hablando de 60 años, ¿no? Porque aquí no es una cuestión de cuánto crees que conoces o sabes. Es una cuestión de experiencia ya real, ¿no? Y es una tristeza porque dentro de... son las reglas de ellos, obviamente, ¿no? Pero es una tristeza porque yo sí considero que podría haber gente joven en la iglesia, en el caso de este caso la iglesia católica, ¿verdad?
que pudieran hacer a lo mejor un muy buen trabajo, como en la política. Yo sí creo, yo sí estoy cierto de que una persona de 35 años o un poquito más podría hacer un muy buen trabajo como político, ¿no? Antes de que se corrompa entrando a partidos políticos, a movimientos, como candidato independiente tal vez, ¿no? Kumamoto, por ejemplo, así lo demostró un tiempo. Pero es obvio, al ver que las cosas no se daban como él quería, ya se metió a Morena, ¿no? Qué lástima que una persona que pudo haber tenido un mayor éxito se haya desesperado y se haya entregado a lo que todo político tarde que temprano hace, ¿no? Ir con el gobierno en turno, el fuerte. Ayer les comentaba de este tipo Rubalcaba, lo mismo, ¿no? Crítico bestial de Morena, y hoy día ya se entrega a los brazos de este mismo, ¿no? Porque eso es lo que pasa, porque además es el poder, como le decía yo a mi esposa, es el poder de Don Dinero. Don Dinero corrompe todo, convence a todos. Y mucha gente a mí a través de los años me ha dicho lo mismo, ¿no? Es que dime que tú no. Pues no. Dime a alguien que conozcas que no sea así. Yo. Y ustedes me pueden creer o no. Porque yo para muchas cosas aprendí en la vida que efectivamente, como esta frase que decíamos en la escuela, cuando una mujer se te ofrece y que tienes que decirle que sí. Y yo decía, ¿y por qué le tienes que decir que sí? No, porque aquí le dan pan que llore. ¿A mí? ¿Por qué voy a comer pan si no quiero, no me gusta o no tengo hambre? Y había amigos que se burlaban, ¿no? O sea, ay, sí, ya quisiera yo verte. Pues no, yo no necesito verme porque me conozco, ¿no? Y así ha sido mi vida, ¿no? Cuando a mí gente me ha preguntado en mi matrimonio, 35 años ya, ¿cuántas veces fui infiel o me metí, como me dicen, con otras mujeres? Nunca. Número uno, por miedo. Soy una gallina, literalmente, y me reconozco. Soy un cobarde para enfermedades de transmisión sexual y todo este tipo de cosas que se transmiten por contacto físico, ¿no? Pero una gallina completa y bien hecha. Motivo suficiente para no hacer nada por este temor, ¿no? 35 años de tener una relación sola y exclusivamente con mi esposa, ¿no? Y me lo pueden creer, insisto, o no. Trabajos en los cuales me dijeron, Alex, ¿dónde te deposito? O ¿dónde te mando cierto material? Que ahí traemos, te lo llevo a tu casa. No, esto es de la empresa donde yo trabajaba, ¿no? No, es que todo mundo siempre se lleva una o dos tablitas de X material, no les voy a decir, no era madera, sin duda. No, le digo, todo es de la empresa y aquí lo bajas y aquí lo dejas, ¿no? Se les hacía raro. Porque la normalidad es que la gente se roba cosas. No, yo no. Con toda la confianza inclusive de que me podían dejar cantidades de dinero en empresas importantes. Y yo no lo tomaba, pues no es mío. Porque yo lo aprendí desde muy niño a regresar lo que a mí lo que no era de mi pertenencia hasta la medida que yo podía, ¿no? Alguna vez, como yo les dije, muy chico, estamos hablando de 10 años tal vez, me encontré lo que se le conoce como las mariconeras, estas como cangureras, pero que eran bolsitas, no se colgaban en la cintura, ¿no? Y una vez me encontré, una persona dejó en un teléfono, me acuerdo, un teléfono público, dejó esta. Yo la tomé, venía yo con mi tío, esta anécdota ya se las comenté, y mi tío me dijo, no, a ver, ábrela y checa lo que trae, y saca lo que traiga. No. Yo llegué a mi casa, la revisé, y yo buscaba una identificación, un número o algo que me indicara de quién era.
Efectivamente venía dinero, aparte de papeles personales. Yo no tomé ni un 5. Le hablé a la persona, le dije que yo había encontrado su bolsa, se la entregué. Me dio, sí, una cantidad. Y después este tío me dijo que era yo un estúpido, ¿no? Porque traía más dinero la bolsita que lo que esta persona me dio. Pero yo quedé feliz y contento con haber hecho lo correcto. Este tipo de situaciones han regresado a mí en varias ocasiones, ¿no? Me he encontrado identificaciones tiradas en la calle, se ve que a alguien asaltaron y tiraron todas sus pertenencias, exceptuando yo creo que el dinero, ¿no? Yo levanté estas pertenencias que estaban todas en un mismo lugar y localicé a la persona porque había una tarjetita con un número, ¿no? Y le dije, es que creo que ustedes lo habrán asaltado o algo, porque aquí están todas sus identificaciones, tarjetas de crédito o de débito, no lo sé, su INE, etcétera, ¿no? Nos quedamos de ver con esta persona, le entregué sus pertenencias y muy agradecida, ¿no? No me ofreció absolutamente ni un 5 y yo no lo esperaba tampoco. Y así he hecho en toda mi vida este tipo de cosas muchas veces, ¿eh? No son pocas las veces que me ha tocado encontrarme cosas, ¿no? Y casi siempre terminan con su dueño. Una vez me encontré una cartilla afuera de la embajada de Estados Unidos. Traté de localizar a la persona, por ahí venían unos datos junto con la cartilla, no se logró. Después puse en Facebook todavía, si alguien conoce a esta persona, pues díganle que yo tengo su cartilla, ¿no? No sucedió. Creo que por ahí tengo todavía la cartilla guardada, ¿no? Obviamente una cartilla se puede reponer y asunto arreglado, ¿no? Y digo esto porque exactamente yo sí estoy seguro de que no todos somos iguales. Y la realidad de las cosas, tarde que temprano, de lo que somos o la gente es, va a surgir. El buscar yo una candidatura, como me han dicho, así que busca ser el nuevo millonario de México. No, yo creo que el salario de un presidente es adecuado para vivir bien, de forma decorosa, de forma adecuada. Y no aspiraría yo a mayores cantidades, pero sí al beneficio. Para mí es más, porque sería mucho más grande el beneficio que tú puedes hacer y que te quede el orgullo de haber hecho lo correcto, a simplemente la satisfacción de recibir una cantidad de dinero, gastártela y que no te quede nada, ¿no? Por eso a mí me gusta también la restauración de autos. Porque la satisfacción de ver un auto cuando llega a tus manos, que puede estar hecho casi chatarra, y que lo puedes dejar a final de cuentas y termina casi de campeonato, casi de exhibición, más allá del dinero gastado, es la sensación de haber hecho lo que tenías que hacer. Salvar un animalito de la calle, ¿no? Yo todos mis perros, que tengo 3 actualmente y tengo 8 gatos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gatos, todos son recogidos. La satisfacción de haber hecho algo correcto, todos esterilizados, por cierto, eso no me lo quita nadie. Y eso no me lo va a dar el dinero. El dinero te da la posibilidad de comprar cosas, de como dicen, el dinero no te da la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Sí, ayuda en el sentido de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de comprar cosas, ¿no? Para simplemente sobrevivir. Pero yo no vivo para el dinero. Es más, el dinero tiene que vivir para mí. Porque yo soy quien lo genero, no él a mí. Pero en una sociedad como la actual, y no nada más en México, en el mundo, es completamente opuesto. Ahí tenemos al anaranjado idiota de Estados Unidos, ¿no? Un tipo que él sí está hecho por el dinero, ¿no? Que se cree el súper exitosísimo y no se da cuenta que es un hijo de nadie, ¿no? Un mediocre persona con un poco de dinero que más le dejó su papá que lo que él hizo, ¿no? Porque casi todos sus negocios quebraron en algún punto.
Esas son historias que la gente muchas veces no conoce, ¿no? Y no saben. Este tipo se declaró al menos en 3 ocasiones en bancarrota y nunca se levantó. Porque muchos pueden decir, sí, se declaró en bancarrota y se levantó. No, nunca se levantó. Hizo casi una ciudad en medio de la nada en Nevada y desapareció prácticamente porque hoy día ni se acuerda nadie de ella, ¿no? Porque ya no es lo que fue. ¿Todo por qué? Por malos negocios, por malas cosas, por malas prácticas. Este tipo no pinta en los más grandes del Forbes, por ejemplo, ¿no? Para todos aquellos que piensan, no, es que sí es un gran millonario y no lo es. Es un tipo mediocre, que lo único que es un fatuo payaso, sangrón, más de farándula que de realidad, ¿no? Mucha gente, a mí en este sentido me han dicho, me han hecho ¿y tú quién eres? ¿Y tú de qué la giras? ¿Tú quieres ser simplemente un millonario político? No, es que no es mi, es más, lo que yo siempre digo es que ni siquiera me conoces como para poder hablar así de mí, ¿no? Yo me siento muy orgulloso, como lo he dicho antes, en alguna vez lo comenté, de gente que decía, es que tú me hablas de una característica X, así, asado, y había amigos que decían, Alex. No saben qué orgullo es para mí que alguien pueda reconocerme por lo que hago o por cómo soy, por lo que he dado, por lo que he hecho, por lo que he logrado en mi vida, ¿no? ¿A cuánta gente conoces? No, pues no realmente. Cuando tú me describes ciertas condiciones de esta persona, te digo que es él. Y no conozco absolutamente a nadie más como él, ¿no? Eso a mí me llena de satisfacción y no es dinero. Porque insisto, el dinero va y viene. Los amigos cuando tienes dinero, te salen hasta los que no te habían visto en 50 años, ¿no? En mi caso que tengo 57. Hasta la gente que no has visto en 50 años de repente apareces y de repente resulta que tienes dinero, ¿no? Y yo como muchos filántropos, ¿verdad? No necesito hacer grandes escándalos para hacer cosas, ¿no? Me ha tocado llevar ropa, me ha tocado hacer cosas con gente que lo necesita. Simplemente la ropa que a veces uno ya no quiere o que ya no te gusta, dársela al del camión de la basura, por ejemplo, pero separada. No junto con toda la... No, la separas y le dices, ¿sabes qué? Aquí hay una ropita, a ver si te sirve. De ellos dependerá si la usan o no. Pero luego es ropa que está en buenas condiciones. Mis hijas, que todavía viven conmigo, sacan una cantidad de ropa impresionante porque ya no les gusta, ya no les queda o ya no la quieren. Y yo busco que esto no termine literalmente en la basura, sino funcional para alguien. Cuando mi abuela murió también me dejó, hijo, todas mis cosas, pues échalas a la basura. No, las llevé a un asilo que mucho le sirvió a la gente de esos lugares, ¿no? Más aún cuando son asilos de tipo gobierno, ¿no? Porque hay mucha gente adulta y mi abuela, como una persona adulta que era chaparrita, medio llenita, pues esa ropa les vino maravillosamente bien, suéteres, cosas que mi abuela dejó. No, ¿por qué lo voy a echar a la basura? Que sirva. Si todavía tiene vida, que sirva. Cosas, otro tipo de cosas como ropa interior y todo esto, pues sí, sin duda a la basura, ¿no? Pero todo lo que podía funcionar, que sirva. Y así como eso, muchas cosas, ¿eh? Y yo no necesito hacer videos, y yo no necesito exhibirme, y yo no necesito crear publicidad en ese sentido para que ustedes me crean. Porque entonces ya se me hace que estás utilizando un algo con otro fin, ¿no? No es mi intención, insisto. Mi intención es ver si podemos lograr algo dentro de la política, particularmente la presidencia. Como mucha gente me dice, es que eres muy ambicioso. Sí, siempre lo he sido. ¿Por qué no empezar desde abajo? Porque México no tiene tiempo para empezar desde abajo. México, y en la condición en la que hoy día se encuentra, no está para que una persona que tiene una capacidad, como creo tenerla, como estoy seguro que la tengo, no creo, como estoy seguro que la tengo, empiece desde un gobierno por ahí como senador de un municipio, etc. No, México necesita un cambio ya, y un cambio drástico, y un cambio rápido. ¿Por qué rápido? Porque está costando vidas. Muchísimas vidas humanas. Este gobierno de secta
de Morena, está costando miles de vidas todos los días. No nada más en crimen, en salud. Hemos visto como nunca problemas escolares también, de bullying, de agresión, de peleas, de pleitos, que han costado vidas de jóvenes estudiantes, ¿no? Por no hablar, insisto, de la milicia quitándole la vida a ciudadanos de este país, ¿no? Por accidente, por viaje, por cosas casuales, por cómo les llaman daños colaterales. No, yo creo que México no tenemos tiempo para estarlo perdiendo de esta forma, o pensando que un político de siempre, aunque joven, como el hijo de Colosio, ¿verdad? Colosio, ¿cuál es la grandeza? Apellido. Su paso por el gobierno en Nuevo León, no particularmente en Nuevo León, sino en Monterrey, ¿verdad? Pero quiero decir el estado, su paso por el estado, pues fue francamente mediocre, ¿no? Y alguien puede decir que podría ser un buen candidato. Es un buen candidato simplemente por apellido. Pero insisto, la realidad, damas, caballeros, nos golpea y nos golpea todos los días. Yo les recomiendo ver el programa de ayer de Leo Zuckerman, La Hora de Opinar, en donde nos presenta a Gonzalo Monroy, ¿no? Hoy quiero presentarles el audio, que es como no tenemos problemas con la información y con Televisa, reconociendo siempre el material de ellos, de La Hora de Opinar con Leo Zuckerman, reconociendo que es de ellos, que les damos todo el crédito sin duda. Pero es increíble lo que Gonzalo Monroy nos habla. Mientras que por un lado escuchamos a una loca pseudocientífica decir tarugada y mentira y media, aquí encontramos la verdad de las cosas, ¿no? Y déjenme ponerles este audio porque nos habla un poco de la realidad del dinero y cómo se está dilapidando. Al punto de que ya este gobierno ya tiene una deuda de 1.1 billones más de los prácticamente 7 billones que nos dejó el anciano delirante, ¿no? Esta señora ya apenas lleva escasos 6 meses y ya tenemos una deuda externa de 1.1 billones más. Y siempre minimiza porque dice que nos dejó el anciano delirante una deudita, un poquito más de deuda externa. Un poquito, estamos hablando de un 70%, ¿no? No es una deudita. Estamos viendo que una refinería como Dos Bocas ya nos costó 162% más de lo que iba a costar. Esa no es una pequeña deudita. Y no genera absolutamente nada más que contaminación, ¿no? Pero déjenme presentarles este audio que espero les haga entender muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, con Petróleos Mexicanos. Empecemos con Pemex. Fíjate, es interesante porque ya salieron los números auditados y eso es quizá muy importante de mencionarlo. Y con esto la pérdida fue incluso mayor que la última vez que habíamos platicado. La pérdida fue más de 38.500 millones de dólares. Espérame, esto estás hablando de 2024. De 2024. O sea, no el primer trimestre del 2020. Pero pongámosle una cifra, un color a esto. Estamos hablando que pudimos haber duplicado el presupuesto de educación si Pemex no hubiera perdido un solo peso. 34,000 millones de pesos. 38,000 millones de dólares. No, es una barbaridad. Es una cosa... Nada más en el 2024. Solamente en 2024. Y cuando uno puede revisar los números, es muy fácil entender qué fue lo que pasó. Absolutamente todo se detuvo en 2024. Sí. Y se pateó hasta donde se pudo todo lo que fueron pagos a proveedores, amortización de deuda, todo se trató de poner hasta el final, hasta que se acabara la administración del presidente López Obrador. Y sí, efectivamente, le revienta en el último trimestre, ya con la presidenta Claudia Sheinbaum en la silla presidencial, le estalla todo literalmente en la cara. A ver, yo siempre tengo esta duda y creo que te la he hecho varias veces. ¿Pemex hoy deja más dinero del que necesita? O sea, al final del día, de lo que entrega el gobierno y lo que el gobierno le entrega a Pemex, ¿cuál es el saldo? El saldo es aproximadamente menos 60,000 millones de dólares. En otras palabras, por cada dólar que le metemos, perdemos 6. No. De ese tamaño están siendo ahorita las pérdidas en Petróleos Mexicanos. Y hoy, por ejemplo, cosas más recientes. Hablemos de cosas muy específicas.
Sí. Producción de petróleo, estamos 1.33 millones y no está levantando esto. Sí. Descubrimientos tenemos los más bajos en todo el siglo. Sí. No hay prácticamente inversión en exploración. No hay realmente toda la parte de los pagos a los proveedores. Lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum del 60% Sí. es una promesa de pago. Es una promesa de pago que se va a extender hasta agosto. Lo acaba de decir. Lo acaba de decir y es una promesa de pago de que quieren llegar a un 60% en agosto. Pero no es de que ya se haya pagado. El dinero todavía no está fluyendo. Y todavía falta la obra que ya han empezado a contratar en este año, la cual todavía se empieza a ir acumulando de nuevo. ¿Qué obra? Todo perforación, mantenimiento, incluso la parte de perforación, que es una de las partes quizá técnicas, pero vale la pena explicarlo. Si no perforamos, no hay producción de petróleo. Si no hay producción de petróleo o de hidrocarburos, no hay renta petrolera. Si no hay renta petrolera, no hay ingresos fiscales. Sí. Y eso es muy importante porque constitucionalmente así queda establecido, los programas sociales van a irse incrementando. Sabemos que la economía no está creciendo, estamos muy cerca de una recesión, o si no es que ya entramos a ella. Obviamente no está fluyendo el dinero en la economía y el déficit va a ser cada día más grande. Déjame preguntarte, de lo que más pierde Pemex es en refinación. Absolutamente. Eso sí sigue, y eso ya es histórico. Es totalmente cierto. Para darte una idea, de cada litro de cada barril, para hacerlo mejor, cada barril de petróleo que estamos sacando, estamos perdiendo cerca del 90% de ese barril en todo lo demás de petrolíferos. Gasolina, diésel, combustible, turbocina que producen las refinerías mexicanas. Tú habías dicho, creo que pues, ya desde hace rato, si cerramos las refinerías y le seguimos pagando la nómina a los trabajadores, costaría menos que mantenerlas abiertas. Estaríamos reduciendo las pérdidas en un casi 60%, Leo. Sin correr a nadie, simplemente por dejar de mandar el petróleo a las refinerías, estaríamos perdiendo menos dinero. ¿Por qué? Básicamente cada uno de los factores, y el principal es el factor de utilización. Cada refinería tendría que estar trabajando a su capacidad máxima. Sí. Pensemos, por ejemplo, en un auto que lo puede llevar, diésel manual, a 150 kilómetros por hora. Sí. Bueno, nuestro avión o nuestro auto, nuestras refinerías las tenemos trabajando a la mitad únicamente. Sí. O, en otras palabras, lo podemos trabajar nada más la mitad de la semana, o la mitad, o cada 6 meses de cada año. Mientras tanto, seguimos teniendo, sobre todo, petróleo, estamos pagando los sueldos, tenemos muchos combustibles ahí parados realmente que no podemos mover. Esa es la explicación de por qué nuestras pérdidas tan grandes en refinación. Ahora, en producción, o sea, sí sigue siendo, digamos, el negocio de la exploración y la explotación de petróleo un gran negocio. Todavía bastante, todavía lo sigue siendo. O sea, ahí sí sale, ahí sí hay utilidad. Todavía. Y hay que mencionar incluso la evolución, creo que eso es muy importante, Leo. De 2017 todavía estábamos hablando que teníamos un costo de producción de poquito menos de $10. En las últimas cifras ya de 2024, este costo ya se incrementó un 70%. Estamos todavía en cerca de $19. De hecho, no, es casi 90%. Pero lo estamos vendiendo a 60. Lo estamos vendiendo en 60, lo cual sigue siendo rentable. ¿Dónde está el punto más importante de esto? Nuestros campos principales, los que nos dan, 7 campos nos dan el 50% de la producción, tienen esos costos muy pero muy bajos. Los nuevos campos, los que se produjeron a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, son campos que tienen ya costos de producción de $40, $50. Ah, caray. Ya cuando les ponemos impuestos, incluso hasta terminamos perdiendo dinero. Ok. Ahora, primer trimestre del 2025. Estos no son los auditados, son preliminares, pero también pérdidas. Totalmente. Ya tenemos pérdidas, ya se ve reflejado el nuevo esquema fiscal de Petróleos Mexicanos. Solamente pagó $2,000 millones, poquito más de 40,000 millones de pesos. Seguimos todavía con pérdidas, no hay un incremento de la producción, los precios internacionales de petróleo bajaron, el tipo de cambio está prácticamente estable alrededor de 20 pesos, a veces sube un poco, a veces baja un poco. Hay un elemento que me llamó mucho la atención, Leo, y es de que Pemex, aunque está teniendo estos problemas, sigue contratando más gente. Ya estamos hablando de casi 130,000 empleados. Obviamente no está correspondiendo esta nómina o esta fuerza laboral con los resultados que está teniendo Pemex. Pues si no mal recuerdo, y tú corrígeme, pero cuando producíamos 3.5 millones de barriles de petróleo diarios, creo que la nómina estaba en 90, 100 mil personas. Estábamos en 75,000 trabajadores. Y ahora producimos 1.3 millones de barriles de petróleo diario. Con 50% más de trabajadores. Pues ahí está. ¿Qué les digo, damas, caballeros? ¿Cómo con estas personas que me preguntan
que me cuestionan cómo hablar de algo positivo de estos gobiernos sectarios. Insisto, los pasados tampoco fueron mejores. Gonzalo nos habla de deudas de verdad que simplemente en números, en cifras, a veces nadie puede siquiera imaginarlo. 38,000 millones de dólares. De dólares. Nada más en el 2024. ¿Dónde están así? Como nos dice Monroy, ¿no? Gonzalo. Por cada dólar que uno le mete de nuestro dinero, de nuestros impuestos, a esta basura llamada Pemex, pierde 6. Si estamos hablando que México en el gobierno pasado le inyectaron 2.5 billones con B de pesos, pero pierde a razón de 1 a 6, quiere decir que entonces esta empresa perdió ¿cuánto? Se le inyectó 2.5 billones. Si estamos multiplicando por 6, entonces quiere decir que perdió 15,000 billones en 6 años. Estas cifras es obvio que nunca las vamos a conocer. Todos estos datos es obvio que nunca nos lo va a dar el gobierno, porque no le conviene. ¿Por qué ahora que Zedillo pidió, por ejemplo, órale va, quieres auditoriar, hacer una auditoría al Fobaproa? Adelante, ya se hizo en su momento. Y fue por una instancia en el mundo independiente. Y resultó favorable, ¿no? Porque es que es increíble cómo el gobierno siempre utiliza todo a su manera. Quiso culpar lo del Fobaproa, siguen haciéndolo, ¿no? Así como querer seguir utilizando a Calderón para la cuestión del crimen organizado, ¿no? Bueno, con la cuestión económica ahora hablan del Fobaproa, ¿pero para qué? Para distraernos. Porque ha habido muchas noticias pequeñas por ahí de cosas que ya pasaron inclusive en las cámaras y que mucha gente no se ha enterado y por eso a veces damos cuenta de ellas, ¿no? Porque son cosas que nadie vio, que nadie se dio cuenta de ello, ¿no? Reformas que se están haciendo en diputados, en senadores o ambos y nadie se percató porque pasó a oscurito de noche en un sabadazo cualquiera, ¿no? Ah, pero nos traen con el Fobaproa. El Fobaproa, que guste a quien le guste, moleste a quien le moleste, salvó la situación de mucha gente, ¿no? Entre ellas varios morenistas, ¿no? Muchos, de hecho. Hoy día morenistas. Pero de eso nunca se habla. Quieren traer, como dicen, al pasado, cuando lo que estamos pasando en el presente es mucho más importante. Pero ok, ¿quieres checar el Fobaproa? Adelante, como lo dijo Zedillo. Dale. Nada más que también vamos a auditar Dos Bocas, vamos a auditar el Tren Maya, vamos a auditar la central de tortas de Santa Lucía, ¿no? No, es que donde comparan, que exactamente, no tiene comparación. Nada más lo gastado ya en la refinería subacuática de Dos Bocas, 21,000 millones de dólares, ya nada más con eso no se compara con muchas otras cosas en su momento, ¿no? 500,000 millones de pesos el Tren Maya y que es el día que no funciona y es un ecocidio. Más de 500,000 millones, por cierto. Un aeropuerto que no se hizo, el del pollo rostizado en Texcoco, que pagamos, nos ha costado más de 300,000 millones de pesos. Y nos sigue costando, por cierto, ¿eh? Y ahora hacen una escuela del bienestar, una universidad del bienestar, ¿no? Que como dice Chumel, parecen más unas caballerizas que una escuela. Ahí dijeron que iba a ser un parque ecológico con un lago. Pues yo sigo sin ver el parque, sigo sin ver el lago, y ahora resulta que hay una escuela, ¿no?
Y yo no digo que las escuelas estén mal. Lo que yo digo es el tipo de escuelas. Escuelas que ya hemos visto en el pasado donde una maestra en una de estas escuelas del bienestar, en no me acuerdo qué estado, una maestra da como 5 materias en áreas médicas, ¿no? Porque tenían la carrera esta de no sé qué técnico en medicina, no sé qué, una especie de carrera de paramédico, ¿no? De médico, no paramédico, de médico. En donde una maestra, una sola persona, estaba dando 5 materias. Pues esto no es la primaria. Quienes hemos llegado a este grado de educación, nos encontramos con que cada materia es un maestro. Un maestro distinto, un maestro diferente, cada uno especialista en el área. Yo lo tuve así en arquitectura, muchos en ingeniería, muchos otros en contabilidad, muchos otros en medicina. En medicina, bueno, ¿no? Hay veces que tienen hasta más de uno por materia. Ah, no, en estas escuelas del bienestar, como les llaman, ¿verdad? Universidades, una maestra da 5 materias. Bien exhibido esto, lo hizo un trabajo que hizo Televisión Azteca, por cierto. Una maestra daba 5 materias, como si fuera la primaria, que una sola maestra nos daba todas las clases, todas las materias en la escuela, ¿no? Si estuvieron en la escuela pública, claro, como su servidor, ¿no? Una maestra era la que nos daba todas las materias en la primaria. En colegios particulares no es así. En escuelas norteamericanas no es así. Porque además hay estudios que nos dicen que después de 60 minutos de una clase, de una misma clase, se empieza a perder retentiva a razón de 20-30%. Esto es, después de una hora de clase, los niños ya no captan un 30% si esa clase continúa después de la primera hora. A partir de la tercera hora, los niños ya no captan prácticamente nada. Y es por eso el sistema que existe en Estados Unidos de que cada materia la imparte un profesor y luego cambian de ambiente, como si fuera la secundaria, ustedes recordarán. En algunos casos cambiábamos de salón en la secundaria para cambiar de materia, ¿no? Estos 5 minutos simplemente para cambiar de salón eran esenciales para poder tener una buena retentiva, ¿no? Ah, no, pero pues como en México tenemos esta educación a la Marx Arriaga, ¿verdad? Donde la ideologización es lo más importante, no, pues ¿para qué queremos tener una buena educación, no? Si la cosa es que la educación tiene que ser a modo, tiene que ser ideologizada y ahora parece ser que hasta partidizada, ¿no? Por eso estos videos que les digo que les presento al principio de mis intervenciones son importantes, porque mucho nos ayudan a entender inclusive por qué la juventud de hoy está como está, ¿no? Alguien me preguntaba, Alex, es que de verdad tú quedaste de hacer un video tratando de analizar dónde México particularmente y el mundo dio este giro a las cuestiones de género, ¿no? Y no he encontrado el origen de ello, ¿no? El origen sin duda lo tenemos en hará cosa de unos 10 años, ¿no? Pero yo lo decía, estaba yo platicando el otro día con un familiar, ya finalmente, y le decía yo, si te fijas, uno de los causales también de esto fue Fox. ¿Recuerdan eso de chiquillos y chiquillas? Niños y niñas. De estar dividiendo siempre todo con estas cuestiones que a lo mejor inconsciente, ¿no? Pero que de alguna manera generaron una tendencia también ideológica, ¿no? Muchos hablan del cine, muchos hablan inclusive hablan de religión, lo cual me parece absurdo. Para la religión, por lo menos católica, siempre han sido hombres y mujeres, ¿no? La religión católica como tal nunca ha aceptado, por ejemplo, la unión del mismo sexo, ¿no? A excepción de algunos sacerdotes. Mismo el Papa estuvo abogando mucho, el Papa Francisco, en paz descansa, por ese tipo de cuestiones, ¿no?
de que la gente sea tratada como personas, más allá de su ideología o sus creencias de género, ¿no? Y es que no es fácil, sin duda, pero una cosa es cierta, mucho de esto se perdió por una cuestión de atención, ¿no? De educación. Los padres dejaron de educar por estar muy ocupados trabajando, ¿no? Y a veces las excusas en este sentido son bastante absurdas, ¿no? Como yo he escuchado gente decir, ¿qué querías? ¿Que no le diera de comer a mis hijos? No, es que no se trataba de una cuestión de no darles de comer, sobre la educación a nivel mental, ¿no? ¿No? Mejor si tu condición no era la ideal, ¿por qué no mejor no tuviste hijos? Si tu condición no era buena, ¿por qué tuviste hijos? No se trata de cambiar unas por otras cuando ya tenemos la situación encima. Ok, ya tuviste hijos, perfecto. ¿Cuál es la prioridad? Alimentación y educación van casi juntas. Deben de ir prácticamente juntas. Porque son dos elementos que van a formar quién va a ser ese ser humano y quién va a ser y cómo va a ser esa persona. No simplemente es alimentación, también es educación. Hoy día por eso el sistema de salud lo tenemos bestialmente colapsado, porque vemos a niños pequeños, 4 o 5 años, a veces hasta menos, consumiendo ya refresco, en vez de leche o agua, un atolito, qué sé yo. No. Es más fácil irle a comprar una coca a la tienda. Insisto, no me lo platica nadie. Lo veo todo el tiempo en donde yo vivo. Gente que a las 9 de la mañana ya lleva la caguama. Supongo que para desayunar, ¿no? O ya vienen con el refresco a las 9 de la mañana. Sin darse cuenta del daño brutal que se van a hacer a su organismo, ¿no? Pero insisto, cada quien es libre de decidir y hacer lo que quiera, ¿no? Cuando vemos a niños de primaria, de kinder inclusive, con una boquita más florida que carretonero, decía mi abuela, ¿no? ¿Y dónde lo aprendieron? Hay videos en YouTube de cómo le hablan las madres a los niños, pura leperada, ¿no? Y luego nos quejamos de por qué son los niños como son. La realidad de todo ahí está, damas, caballeros. De verdad, surge como madera en el agua. Pero a muchos de ustedes no les conviene verla y esperan a que se vuelva a hundir para no volver a saber nada de ella, ¿no? Como es el aceptar dinero hoy día del gobierno y reconocer que es un maravilloso gobierno, cuando no lo es. Pero el señor Don Dinero tiene esa facultad, ¿no? Y convence a la gran mayoría de ustedes, ¿no? Pero afortunadamente hay algunos que no nos vendemos o que no tenemos un precio, nos digan lo que nos digan. Hemos trabajado, hemos sido personas que han luchado a través del tiempo en contra de todo esto, ¿no? Y muchos pueden verlo o no, porque al final de cuentas cada quien es libre de ver lo que quiera, ¿no? La cuestión es que hablar, precisamente a veces juzgar a quien no conocen es muy fácil, porque eso nos han enseñado gobiernos como el actual. Atacar, a golpear, a insultar, a ofender, sin ni siquiera conocernos, ¿no? Y si le sumamos que nosotros sí estamos mostrando lo que este gobierno es, peor salió, ¿no? Pero al final de cuentas, como les digo, damas, caballeros, la última palabra por eso la tendrá siempre cada uno de ustedes, ¿no? ¿Quieren seguir con regímenes como estos? Adelante, sin problema, ¿no? Es la vida de cada uno de ustedes la que está de por medio, nada más. Muchas vidas se van a ver truncadas en este sexenio también, sin duda. Más de 200,000 en el sexenio pasado, ¿no? Nada más con la pandemia de entre 1.5 y 1.8 millones de personas perdieron la vida. No los 700,000 que nos dicen, no. Entre 1.5 y 1.8 millones de personas.
¿Quieren ser parte de esa cifra? Está bien, así como vamos, lo van a hacer. ¿Quieren cambiar eso? Yo los invito a que me acompañen. Vayamos por ese cambio que ya necesitamos. Para ti y para México. Y su servidor volverá a hacer el intento. Nuevamente, vamos a ver cómo nos va y si Dios nos da vida de llegar al 2030. Con todo el ímpetu, con todas las ganas, con todo el ánimo de hacer que las cosas funcionen para todos nosotros. A carácter de mientras, cuídense, pásenla muy bien y hasta mañana.